Muchas personas me preguntan y me dicen, pastor, ¿por qué usted no hace la Santa Cena una vez al mes siquiera, o cada primera semana o segunda semana? Yo he buscado de Dios durante todos los años que he podido, y donde Dios ha puesto en mi corazón de que tenía que ser bajo la guía de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque a veces se convierte más en una rutina que en un hecho de lo que tiene que ser. Por eso, si ve su hojita, aquí abajo lo que más resalta, o arriba en algunos casos, ¿qué dice? En la tapa: haced esto en memoria de mí. Haced esto recordándome. Memoria quiere decir recordar algo o recordar a alguien. Entonces, aquí nos vamos a ir al Salmo 22. Voy a ir cronológicamente en los libros para que usted pueda entender, hasta que hagamos lo que es la cena del Señor. David comienza a ver, o revelado por Dios, lo que iba a pasar el Mesías, algo que iba a acontecer, pero lo mezcla un poco con lo que dice el Mesías, lo que va a decir el Mesías, y con su vida. Entonces, la gente que no sabe ser enseñado por el Espíritu Santo no puede discernir, y se le confunde las cosas. Mientras cuando el Espíritu Santo te comienza a revelar, tú a veces dices, wow, esto es extraordinario, pero la gente no lo supo, no pudo entenderlo. Y esto es lo que Dios ahora nos va a enseñar para que nosotros hagamos hoy la cena del Señor. ¿Sí? Entienda esto. En el verso 1, ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, después de muchos años, la iba a repetir Jesús en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, Él emitió unas palabras que digo, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras que David empieza en este salmo diciendo esto claramente, eran las palabras que el Mesías, el Cristo, el Salvador, las iba a repetir en la cruz. ¿Lo había desamparado? No lo había desamparado en el término de dejarlo, pero tuvo que dejar las cosas que estaba haciendo Jesús, como aislarse de eso para que se consuma la obra que estaba haciendo. Dice la Biblia que Dios cargó todos los pecados del mundo sobre Él. Entonces, cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras tenían un significado poderoso, porque Jesús tenía que morir como hombre, no morir como Dios. Jesús había venido a cumplir esa misión. Y mire un poquito más allá, va a ver qué hermoso lo ilustra esto. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahí ya entra David. Porque Jesús no necesitaba salvación, Él era el Salvador del mundo. Jesús significa, en la traducción del griego, Jesús, o del hebreo Yeshua, significa Dios Salvador o Salvador. Entonces Jesús no necesitaba salvarse a sí mismo, Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces aquí David mezcla y dice, ¿por qué están tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Y sigue, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y aquí hace un cambio en el cual va a hablar el Mesías. O sea, va a hablar el prometido a través de David, a través de su boca. Mira el verso 6 que dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Nunca dijo Dios que solamente se complacía en David, pero Jesús, ¿qué pasó? Cuando Él sale del Jordán, se bautiza, viene el Espíritu Santo como una paloma y posa sobre Él. ¿Y qué dice? Una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si se complace Dios, ¿por qué no lo salva? Dice. Verso 9.
pero tú eres el que me sacó del vientre. Tú me sacaste del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Dice, ¿de quién está hablando? ¿De David o está hablando de Jesús? Quiero decirle que eso está hablando de Jesús, porque sabe que Jesús nació como un niño. Nació, esto va a ir progresivamente en lo que Isaías va a hablar, que van a ser de una virgen y que van a ser, y su nombre va a ser admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y también dice en Miqueas 5:2 que nacerá en Belén de Judea. O sea, comienza a dar datos de lo que va a pasar y cómo van a ser. Pero en este caso, nosotros podemos ver de que Jesús nació, le dio un cuerpo al Señor, Él lo sacó del vientre, porque saben que cuando dan a luz las mamás, opera el Señor también. Él es el que nos ayuda, Él es el que ha hecho todo. Entonces, Jesús nació y se sustentó bajo el pecho de María. Él lactó del pecho de María. Él estuvo como ser humano. Él vivió confiado en el Señor. ¿Por qué esta palabra es tan importante? Porque cuando nosotros nacemos, vamos a perder la confianza en nosotros y vamos a empezar a confiar plenamente en Dios. En ese instante el Señor termina de hacer eso y yo creo que piensa Jesús y dice, ¿cómo les explico? Recuerden, nos ubicaremos en el tiempo. Jesús no ha muerto. Les va a hablar de algo que va a pasar en el futuro. Va a tomar cosas para darles un ejemplo de lo que va a pasar, de algo que va a suceder y cómo va a ser. Entonces, en medio de la mesa, Él comienza a mirar y dice, el pan, toma el pan, agarra el pan y lo parte. Primero da gracias y después lo parte y les dice, coman. Mi cuerpo así será partido por ustedes. Este es mi cuerpo. Entonces ellos agarran y comen. No es que eso era su cuerpo, sino que estaba mostrando lo que iba a pasar en el futuro, que así como ese pan, como sombra y figura, iba a ocurrir. Les estaba poniendo un ejemplo en el cual ellos pudieran darse cuenta de que eso era una simbología, no un hecho. Yo recuerdo que cuando niño, como a mis 10 años, 11, hice mi primera comunión, porque mis papás eran muy católicos. Entonces yo estudiaba también en el Colegio Don Bosco y siempre nos obligaban para hacer estas cosas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la primera comunión, como se llama, es la primera vez que vas a participar de la hostia y el vino. Entonces, estábamos nosotros allí y él decía, y nos habían enseñado, que el sacerdote que oficiaba ese evento, ¿cómo le llaman ellos? Uno de los sacramentos que son, cuando él oficiaba, dice que el sacerdote que oficiaba tenía el poder para cambiar la sustancia, se llama la transubstanciación. Significa la transubstanciación cambiar de una sustancia a otra. Entonces, cuando tomaba la hostia, mediante lo que él oraba, cambiaba su sustancia y se volvía el cuerpo de Cristo. Entonces decía, este es el cuerpo de Cristo. Yo me acuerdo de chiquito, estaba ahí parado, me dice, acerco y abre la boca, este es el cuerpo de Cristo. Y ¡pam! Pone la hostia. Y yo la tengo ahí en mi boca. Y digo, ay, no puedo comérmelo. ¿Cómo voy a comérmelo a mi Señor? Es que yo no entendía nada, era un niño. ¿Cómo me lo voy a comer? Entonces me quedé quietito, ni tragaba nada. Miraba, me decía, ¿ahora qué hago? Cuando pasado un cierto tiempo quise tragármelo y no pude, porque se pegó a mi paladar arriba. Y ahora empiezo a hacer con mi lengua para tratar de sacar. Y no sabía qué hacer, yo pensaba que estaba haciendo algo malo. Entonces un rato decía, no pude más y le dije, Señor, me vas a disculpar lo que te voy a lastimar. Y meto mi dedo, me lo saco. ¿Me perdonas, por favor? O sea, mi cabeza estaba, no sabía qué hacer. Entonces leo la Biblia posteriormente y me dice, no contamina al hombre lo que entra por su boca, porque todo lo que entra en su boca va a la letrina.
Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que mi Señor nos explique que el pan que yo voy a comer en la iglesia cuando haga la cena del Señor, eso sea el cuerpo de Jesús? ¿Y dónde va a entrar? Va a digerirse, es como cualquier comida y lo voy a botar. ¿Cómo puede ser posible? Dios no estaba haciendo, era algo en lo cual estaba tratando de explicar. Entonces recién pude darme cuenta y decir, no, aquí es el error del hombre y no lo que Dios quiso enseñarnos. Cuando Él decía, este es mi cuerpo, es lo que va a pasar. Y hoy día vamos a compartir la cena del Señor. Y usted se va a dar cuenta de que cuando agarre ese pan no se va a convertir en el cuerpo de Jesús, sino que se va a convertir en algo que le va a hacer en memoria de Él. Que cuando usted agarre y comience a mascar ese pan, es así, fue molido por nuestros pecados. Usted comienza a triturar. Así fue el Señor Jesús. Fue llevada como oveja al matadero. No abrió su boca. Lo hicieron pedazos. Le mesaron la barba. Que el apóstol Pablo no estuvo allá, pero aprendió y enseñó. Y dice un poco más allá: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros. Hermanos, ¿saben que en ese tiempo la gente iba y comía y bebía? Confundieron la cena del Señor como algo que era como una reunión de comida y bebida. En este momento, antes, sé que el Espíritu de Dios les va a hacer vivir algo maravilloso. Pero antes de eso, si tú has mentido, has pecado, has robado, has hecho cualquier cosa esta semana o este día o esta mañana, has salido después, pídele perdón ahora. Lávate en la sangre de Jesús. Así como vos aprietas un pan y comienza a deshacerse, así fue Él. Pero Él vino sabiendo lo que iba a hacer. Él amó hacerlo, fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Él soñó, tú eras su pensamiento. Yo creo que mi cara estaba impregnada en su corazón cuando Él hacía. Tu cara, tú estabas. Y Él decía, tengo que vencer por ellos, tengo que hacerlo. No importa el dolor, no importa lo que mi alma sufre, pero lo voy a hacer, porque eso es lo único que los va a salvar. Esa es la forma de salvarlos. Esa es la única forma de darles salvación. No hay otro camino, no hay otra forma. Y el primer clavo, ¡pam! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Señor! Él lo dio todo. No escatimó nada. Y hay millones de personas que lo rechazan, que se burlan, que se mofan. Dios tenga misericordia de ellos. Mas hoy día queremos hacer memoria de lo que hizo por nosotros, para que tú seas una mujer, un hombre agradecido toda tu existencia, que si no fuera por Él, nunca hubieras tenido oportunidad. Asimismo tomó la copa y dio gracias y la bendijo. Señor, bendice esta copa. Haznos entender, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos y te exaltamos. Te recordamos, Señor. Gracias, Señor. Ahora beba. Así como ha entrado a tu cuerpo ese vino, así es cada vez que le pides perdón. Así es cada vez que le dices,
y la sangre entra en todo tu ser y te limpia de todo pecado y de toda maldad. El diablo te mira cubierto por la sangre de Jesús. Te ve como Goliat lo vio. Dice a David: rojizo, rojizo, así cubierto, y así te ve.